Na, na, na. ¿Todo listo? Buenas tardes a todos. Otra vez estamos aquí y otra vez estamos en compañía de Sabine. Os doy las gracias para tomar el tiempo de participar en este directo sobre un sujeto, la verdad, muy divertido, muy importante y lamentablemente bastante común. Hoy vamos a hablar de la relación entre la cistitis y el ciclo hormonal, digamos, en todos sus matices, en todos los momentos que caracterizan la vida de cada mujer. Para las personas que no conocen todavía a Sabine, pronto le voy a dar la palabra porque no quiero hablar demasiado, os voy a poner en los comentarios un vídeo donde vais a poder ver su presentación personal. Y para las personas que ya han beneficiado de sus directos, otra vez aquí estamos y otra vez le queremos agradecer su tiempo a Sabine. Sabine, muchas gracias. Te doy la palabra porque la verdad es que este tema me interesa mucho, hay mucho que decir, así que vamos a estar una horita, lo que sea, en tu compañía. Perfecto, Olivia. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues sí, como decía Olivia, hoy vamos a tratar del tema hormonal relacionado con la cistitis. Lo queremos tratar, pero antes quería deciros que la cistitis relacionada con el tema hormonal es una de las posibles causas de cistitis. Como hemos explicado en vídeos anteriores, en live anteriores, la cistitis es una patología multifactorial que quiere decir que tiene muchas causas diversas. Entonces, en los anteriores vídeos que os recomiendo de ver porque aportamos bastante información sobre la cistitis y sus causas, explicamos todas las posibles causas, nunca todas, porque yo siempre digo que hay tantas cistitis como mujeres, pero bueno, para que os hagáis un poquito la idea. Entonces, centrándonos en el tema de hoy, hablaremos de la cistitis hormonodependiente, de la cistitis que puede venir debido a un tema hormonal. Pero que quede claro que no es la única causa de cistitis y no todas las mujeres lo tienen que tener. Dicho esto, empezamos explicando un poquito lo que son las hormonas. Mirad, las hormonas no son más que unas sustancias químicas que tenemos en el cuerpo que se segregan en un órgano, viajan por el cuerpo y funcionan en otro órgano. ¿Y qué hacen? Pues hacen que este órgano donde están funcione perfectamente y que las células que lo componen también funcionen perfectamente. Os voy a dar unos ejemplos de hormonas para que veáis de qué va. Seguro que a todo el mundo les suena la adrenalina. La adrenalina es una hormona que nos pone en marcha cuando estamos delante de un peligro. Si el león nos va a atacar, la adrenalina hace que nos tensemos y que probablemente salgamos corriendo más rápido que nunca. Otro tipo de hormona que podemos tener, la insulina. La insulina lo que hace es regular la glucosa en la sangre, es decir, controlar el azúcar que tenemos en sangre. Otra hormona, perdón, la tiroxina, que la segrega las tiroides. La tiroxina hace que el metabolismo de las grasas en nuestro cuerpo funcione bien. Por eso hay muchas personas que cuando no funciona bien tenemos hipotiroidismo o hipertiroidismo. Otra hormona, la melatonina, por ejemplo, la reguladora del sueño. Esta hormona la conoce bien la gente que viaja mucho, que tiene jet lag, porque es como el sueño se desregula, porque la melatonina se desregula, tienen que tomar melatonina para regular su sueño. Para que veáis que las hormonas son muy importantes en nuestro cuerpo. Aproximadamente se han estudiado unas 65 hormonas diferentes en nuestro cuerpo. Evidentemente, estas 65 no vamos a hablar de todas ellas porque esto no es un live de una hora, sino de un día entero, y nos vamos a centrar en las hormonas que más nos interesan a nosotras, que son las que segregan los ovarios y que se encargan de nuestra zona urinogenitaria. Entonces, son estrógenos, progesterona y testosterona. La testosterona, que suena a hormona de señores, es verdad que es la hormona más masculina, pero también las mujeres la segregamos en los ovarios, pero en mucha menor cantidad que en los hombres. Vale, pues entonces, explicado esta pequeña entrada de lo que son las hormonas, vamos a ver la función que tienen los estrógenos. Vamos a empezar con los estrógenos, que son muy importantes, en nuestro cuerpo en general. Mirad, cuando segregamos estrógenos, los primeros estrógenos que segregamos de nuestros ovarios,
ya hace que entonces nosotras podamos tener la ovulación y la menstruación. Pero no es el único trabajo de los estrógenos en el cuerpo, sino que, por ejemplo, ellos se dedican a que tengamos una buena salud ósea, que nuestros huesos estén fuertes. Se dedican a que tengamos una buena producción de colágeno, por lo tanto, nuestra piel esté firme, que nuestras articulaciones no nos duelan porque tenemos una buena producción de colágeno y podemos mover las articulaciones bien en condiciones. También se encargan del metabolismo de las grasas. Los estrógenos también se encargan de que no acumulemos grasa, bueno, si comemos normal, claro, que no acumulemos grasa, por ejemplo, abdominal. Los estrógenos también tienen efecto en nuestra tensión arterial, nos ayudan a que nuestra tensión arterial esté nivelada, nos ayudan a que nuestro colesterol esté nivelado. Como podéis ver, los estrógenos son muy importantes en nuestra vida. Entonces, antes de continuar y entrar ya directamente en el tema primero que trataremos, que será la menstruación, quiero recordar, por si hay alguna persona que no ha visto los lives anteriores, que la cistitis es una inflamación de la vejiga, de las vías urinarias bajas, y que puede ser bacteriana, es decir, con entrada de bacterias, y abacteriana, es decir, sin entrada de bacterias. Muy importante que tengamos esta diferenciación hecha y entendida, porque así podremos entender un poquito mejor lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, sin más, vamos a ello. Vamos a hablar ahora de la menstruación, primera etapa de la mujer, donde ya tenemos hormonas, relacionada con la cistitis. Vamos a ver qué pasa. Os he explicado que los estrógenos son estas hormonas que hacen tantas cosas en nuestro cuerpo, pero en nuestra zona genitourinaria, ¿qué hacen estos estrógenos? Pues mirad, a nivel vaginal, los estrógenos hacen que nuestra mucosa vaginal esté en perfectas condiciones, esté elástica, esté flexible. Hacen además que nuestra flora vaginal, llamada flora de Doederlein, que tenemos un live dedicado a la flora de Doederlein con el tema de las infecciones vaginales que podéis ver, la flora de Doederlein esté en perfectas condiciones, es decir, que su equilibrio, la flora de Doederlein está compuesta por lactobacilos, que son bacterias buenas que nos protegen de posibles infecciones, y por un número menor de bacterias y de hongos que mientras estén controlados no pasa nada. Pero esta flora está así de bien y tenemos este número de lactobacillus, de bacterias buenas dentro de nuestra flora vaginal debido a que los estrógenos hacen que estemos así. Por tanto, estrógenos en la vagina, una vagina con una buena mucosa vaginal, elástica, flexible, bien hidratada, una flora estupenda que nos protege de posibles ataques de gérmenes o de hongos. Entonces, como veis, los estrógenos tienen una función importante en todo lo que es vaginal. Además, vamos a la parte vesical, nuestra vejiga. Los estrógenos también tienen ahí una función de protección. Veréis, la vejiga, la parte interna de la vejiga, se llama urotelio. Este urotelio tiene una capa protectora llamada GAD, que gracias a los estrógenos está en condiciones de podernos proteger de posibles inflamaciones de la vejiga. ¿Vale? Pues vemos que fantástico, los estrógenos son fantásticos, pero ¿qué pasa cuando nos va a venir la menstruación? Pues ahí ya tenemos un pequeño problema. Unos cuantos días antes de que venga la menstruación, estos estrógenos bajan el número de estrógenos que nosotros tenemos habitualmente antes de que venga la regla y bajan en su número, por lo cual toda esta protección que os he explicado antes ya empieza a bajar en número. Pero además, el día que nos llega la menstruación, el día de la regla, en este momento no tenemos estrógenos. Os podéis imaginar que la desprotección que tenemos entonces, tanto a nivel vaginal como vesical, pues aumenta. Vale. Entonces, esta desprotección nos puede causar una cistitis, tanto bacteriana, que lo veremos, como abacteriana, que también lo vamos a ver. Vamos entonces a empezar a hablar de cuando la cistitis está, la cistitis está relacionada con la menstruación por una inflamación que tengamos previa. Veréis, llega la menstruación, bajada de estrógenos, ya lo hemos dicho, nos damos con estrógenos protectores. Imaginaros entonces
una mujer que tiene habitualmente cistitis recurrentes o crónicas. De por sí, esta persona ya tiene la vejiga inflamada, sobre todo en cistitis crónicas, que no salimos de una, nos metemos en otra, salimos de otra. Esta vejiga no tiene tiempo de recuperarse y entonces se le queda inflamada. Y en las recurrentes, que son unas 4 infecciones al año aproximadamente, tampoco le da tiempo de recuperarse. Partimos ya de una vejiga inflamada. Llega la menstruación, los estrógenos que nos tendrían que proteger y estar haciendo este trabajo de intentar desinflamar esta vejiga, bajan. Entonces nos quedamos absolutamente sin protección. La inflamación en la vejiga se pone peor y esto puede dar lugar a una cistitis abacteriana. No hablamos de entrada de bacterias por ahora. ¿Qué pasa con una cistitis abacteriana? Que tenemos los mismos síntomas que una cistitis con bacterias, pero sin bacterias. Es decir, tenemos ganas de ir a orinar frecuentemente. Cuando orinamos nos escuece. Tenemos una sensación de dolor, de peso en toda la zona pélvica. Claro, pensamos, es que tengo una cistitis porque, claro, tengo todos los síntomas. Pero si veis los lives anteriores, insisto mucho, siempre digo que cuando hay una sensación de tener cistitis, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de orina. Primero tenemos que descartar si tenemos bacterias o no tenemos bacterias, porque el tratamiento es completamente diferente. Entonces, generalmente cuando hay esta inflamación previa, no ha entrado ninguna bacteria. Es esta inflamación que nos produce estos síntomas. Por lo tanto, es una bacteriana. ¿Cómo podemos tratar la cistitis abacteriana? Bueno, pues primero tengo que deciros que hay que beber mucha agua, tenemos que ir a orinar frecuentemente, podemos poner calor en toda la zona pélvica. Y además, en Diapros hay un producto llamado Cisticare que tiene 8 o 9 componentes absolutamente naturales, porque sabéis que Diapros no trabaja con farmacología, que ayudan a desinflamar la vejiga y también tiene componentes antioxidantes. Es el Cisticare, que está compuesto por, sobre todo bromulina, quercetina, entre otros componentes. Entonces, este comprimido, que además lleva manosa también se puede tomar para desinflamar toda la región vesical inflamada. Vale, ahora tenemos ya, pues hemos hablado de una menstruación que llega ya con una vejiga previamente inflamada debido a infecciones recurrentes. Y además nos hemos hecho la analítica de orina y hemos visto que no tenemos bacterias, por lo tanto es una cistitis abacteriana. Es decir, no antibióticos, por favor, sobre todo porque es bacteriana, y sí algo que nos ayude a reconstruir esta capa que nos protege la vejiga y que nos ayude a desinflamar la vejiga. Ahora pasamos a la menstruación, o sea, bajada de estrógenos, con el tema de la irritación y qué tiene que ver con la cistitis. Pues bien, evidentemente, cuando nos va a venir la menstruación, los días antes pues ya empezamos a ponernos compresas y, evidentemente, cuando ya la tenemos, utilizamos compresas y tampones, pero no tenemos otra. ¿Qué pasa? Las compresas, a menos que sean ecológicas, que entonces tienen menos componentes plásticos, nos pueden irritar. Irrita la zona vulvar. Hay una irritación, ya que además la compresa no nos la ponemos un día, nos ponemos varias durante varios días y hay una irritación constante en la zona vulvar. Esta irritación puede llegar incluso a la zona vaginal y uretral. La uretra es por donde desemboca la orina hacia afuera. Si tiene un frotamiento continuo y además con una compresa que contiene plástico, como podéis entender, se va a irritar. Y si se irrita la uretra, ¿qué pasa? Pues que cuando vamos a orinar tenemos esta sensación otra vez de escozor, de ostras, que me da la sensación que tengo cistitis. Y no, es la irritación constante de la compresa. Además, que también nos tendremos que poner los tampones. Algunas personas los utilizan. Los tampones que ponemos en la vagina, además de absorber el flujo menstrual, también resecan, porque claro, por el paso por la vagina, la poca flora que nos queda, porque los estrógenos han bajado, pues evidentemente los tampones lo acaban de absorber. ¿Qué nos queda? Pues una vagina seca. Todo esto irrita y la sensación que tenemos abajo no es una sensación placentera.
Evidentemente, insisto, no en todas las mujeres, pero las mujeres que sientan esto y que digan, madre mía, tengo una sensación de que me parece que tengo cistitis porque al orinar tengo un escozor. Cuidado, a lo mejor puede ser una irritación. Nos hemos quedado sin protección de los estrógenos porque han bajado, tenemos la regla, no tenemos estrógenos, no tenemos nuestra protección natural. Pues, ¿qué podemos hacer? Unos días antes de que venga la regla, hidratar, porque la hidratación la vamos a perder durante la regla. Hidratar, por ejemplo, con una crema, por ejemplo, tipo Auxilium Crema, que además lleva manosa, lleva lavanda, lleva canéndula, lleva todo de componentes que nos van a sacar esta irritación y esta sensación de que tenemos cistitis, porque por ahora nos hemos hecho el análisis de orina y hemos visto que no tenemos bacterias. Por lo tanto, sigue siendo una cistitis abacteriana que puede venir dada de unas compresas o de unos tampones. Y a lo mejor ni se nos ha ocurrido pensar en esto. Las personas que puedan tener estos síntomas debido a compresas y tampones podrían optar por otro tipo de protección, como por ejemplo la copa menstrual, que hace años no existía, pero ahora ya está más de moda, y que está compuesta por una silicona hipoalergénica y no tiene aditivos, y quizás todo este tema de irritación que sienten las personas que la sienten estaría más disminuida con el tema de la copa menstrual. Todo esto son cosas muy personales, yo voy dando ideas, pero evidentemente a lo mejor hay gente que no le va bien la copa menstrual. Pero entonces utilizar más compresas y tampones ecológicos que llevan menos cantidades de plásticos y de tóxicos y quizás pueden irritar menos. Continuamos, pues. Entonces, ahora hemos hablado de cuando llega la menstruación y se encuentra con la vejiga inflamada y sin estrógenos. Cuando llega la menstruación y nos irrita todo lo que no tenemos que utilizar y parece la sensación de cistitis, todo esto sin estrógenos. Claro, por eso estamos tan desprotegidas y somos tan vulnerables a poder tener sintomatología de cistitis sin serlo. Luego llega una cosa muy curiosa. Ahora voy a hablar de la menstruación relacionada con tensión muscular. Veréis, la vagina, cuando tenemos la menstruación, a veces hace pequeñas contracciones que nosotras no podemos percibir para poder sacar todos los desechos que trae, los desechos, los restos que hay por la vagina, sangre y demás, tiene que sacarlo. Y a veces hace pequeñas contracciones que nosotros no podemos ver. En anteriores vídeos, que recomiendo ver, por si no lo he dicho ya, os enseñé esto. Mirad, esto es una mujer cortada por la mitad, parte posterior, parte delantera. Bien, mirad qué pasa. Aquí detrás, bueno, tenemos el intestino, tenemos la vagina, que es lo rosita flojo que llega hasta el útero, y tenemos la vejiga, que es lo rojo un poquito más fuerte, uretra y vejiga. Si la vagina tiene pequeñas contracciones, fijaros que la vagina está tocando la vejiga. Anatómicamente, estos órganos están completamente pegaditos. Si la vagina realiza unas contracciones, que la vejiga no tiene por qué notar contracciones, ni la vejiga nunca se contrae, bueno, se contrae de otra manera para poder orinar, pero no tiene pequeñas contracciones, esto puede llegar a inflamar la vejiga. Y otra vez volvemos con una inflamación vesical que puede dar la sensación de tener cistitis, pero continúa siendo una cistitis abacteriana. Esto es curioso, evidentemente nadie tiene los mismos síntomas, pero vamos explicando todo lo que se ha podido estudiar que puede pasar y nos puede dar esta sensación de cistitis cuando tenemos la menstruación. Perdonad. Cuando pasa esto, también lo mismo, si es abacteriana, si nos hemos hecho el análisis de orina y continuamos viendo que es abacteriana, continuamos con beber agua, orinar frecuentemente, calor en todo lo que es la zona pélvica y continuamos pues tomando un Cystic-Care que puede ser antiinflamatorio y que nos puede ayudar a que esta sensación de cistitis bacteriana se nos vaya. ¿Bien? Y ahora sí que vamos a hablar de la menstruación relacionada con las bacterias. Ahora sí que vamos a tener bacterias. Mirad, es muy típico tener la menstruación, ponerse una compresa, ponerse un tampón. Pero ¿qué pasa? A ver, a veces no nos podemos cambiar tan frecuentemente como quisiéramos, por temas de lo que sea. En la compresa y en el tampón se va acumulando una humedad
que es fantástico para que si hay alguna bacteria que ha llegado por allá, se multiplique. Entonces, si hay bacterias en lo que es la zona de la compresa, me diréis, bueno, ¿esto cómo nos puede hacer una cistitis? Pues mirad, en el primer vídeo explicaba que las bacterias, que estos seres microscópicos, tienen la capacidad de moverse y desplazarse. Estas bacterias que se pueden poner en la parte de arriba de la compresa, que está en contacto con nuestra vulva, solo tienen que atravesar esta parte, llegar hasta nuestra uretra y puede hacernos una cistitis porque ascienden por nuestra uretra y llegan a la vejiga. Entonces, no sabemos cómo, resulta que tenemos una cistitis y decimos, madre mía, pues se lo hemos hecho todo bien, pero es que resulta que llevamos una compresa durante 6 horas que no nos la hemos cambiado, tienen allí un cúmulo ya, evidentemente, de menstruación, la zona es húmeda y encima está calentita, porque evidentemente la compresa está caliente y aún más caliente, que está a 36 grados, está el tampón que tenemos dentro. Tampones que se han quedado ahí y se han olvidado, he visto, pero bueno, ya no vamos a hablar de este tema, sino vamos a hablar de tampones que no se cambian con la suficiente frecuencia. Están dentro de nuestra vagina, se ha entrado alguna bacteria dentro, tiene toda el área caliente y húmeda, proliferación de bacterias, cistitis asegurada, porque aunque el tampón esté en la vagina, vuelvo con mi dibujito, el tampón está en la vagina, si aquí tenemos una vaginosis bacteriana, entre paredes de vagina y vejiga, las bacterias pueden desplazarse. Las paredes de estos órganos son súper finitas y las bacterias son microscópicas. Por lo tanto, el paso entre una y otra se puede dar. Entonces, cuidado con tampones, cuidado con compresas, cambiarlo frecuentemente, lo más frecuentemente que podáis, que a veces que no se puede. Entonces, si tenemos una cistitis porque nos hacemos el análisis de orina, porque vemos que tenemos bacterias, esta vez sí. Entonces tenemos que evidentemente esperar el antibiograma. ¿Qué es el antibiograma? Es lo que dice qué antibiótico le va bien a la bacteria que tengo. No todos los antibióticos van bien a la bacteria que tengo. Esto en el caso de querer tomar antibiótico. Otra opción para las infecciones urinarias, que hemos hablado muchísimo, es tomar la manosa. La manosa, os recuerdo, que es un azúcar natural que viene de la corteza del abedul, de un árbol, y que la función que hace una vez ingerida es llegar a la vejiga directamente, es un azúcar que no engorda, que no se metaboliza y que no eleva los niveles de glucosa en sangre, llega directamente a la vejiga y las bacterias les encanta este azúcar, la manosa, se enganchan a la manosa y cuando orinamos las eliminamos. Evidentemente, esto no se hace con una toma de manosa, hay un tratamiento de unos 15 días más o menos que hay que tomar la manosa para conseguir eliminar estas bacterias. Si las bacterias están flotando en la orina con la manosa, no nos hacen la infección. La infección solo ocurre cuando la bacteria puede llegar a engancharse al urotelio de la vejiga, a la parte interna de la vejiga. Incluso se ha visto que si están enganchadas, porque ya tenemos la infección, cuando llega la manosa a la vejiga, se desenganchan para engancharse con la manosa y así las podemos eliminar al orinar. Para mí, no lo escondo, es la mejor manera de sacarse una infección de orina. De hecho, yo soy excistítica, como digo yo, gracias a Diarcos y a la manosa. Para mí no hay infección de orina que tenga que sacar con un antibiótico, pero esto ya cada uno, tema personal, cada uno decide lo que quiere hacer. Entonces, relacionado con los tampones y las compresas, como hablaba, vuelvo a ofrecer quizás la posibilidad de ponerse una copa menstrual otra vez, ya no por tema de irritación, sino quizás la copa menstrual es de silicona, es más difícil que las bacterias puedan estar metidas dentro de la silicona y quizás las infecciones bacterianas, la cistitis con bacteria debido a las compresas y tampones, porque además recuerdo que tenemos una bajada de estrógenos y aquí no nos protege nada, con la copa menstrual podrían disminuir. Cada persona tiene que ir buscando el por qué tiene cistitis e ir poniendo remedios para poder llegar a no tener la cistitis. Bien, y además deciros que si decís, bueno, pero mientras si busco y no busco, no sé por qué tengo cistitis durante la menstruación. Bueno, pues tomar una dosis de manosa profiláctica, es decir, preventiva,
preventiva para no llegar a tener la cistitis, pues sería otra opción. Y luego, claro, el tema, menstruación relacionada con biofilms bacterianos y con cistitis. Esto es el tema con mayúsculas. Hicimos un live entero, Olivia y yo, de 1 hora, hablando exclusivamente de los biofilms, pero yo lo resumo en 1 minuto. ¿Qué son los biofilms? Los biofilms son bacterias que se juntan entre ellas, entre diferentes familias de bacterias o una sola, y hacen alrededor de ellas una matriz polisacárida. Os lo explico. Un tipo de papelfilm de moco que las recubre y que impide que antibiótico, manosa o lo que le queráis dar llegue adentro y podamos eliminar las bacterias. Estos son los biofilms. Actualmente, hoy por hoy, no hay ningún componente que pueda disgregar este biofilm, salvo la N-acetilcisteína, que nosotros llamamos NAC, que es el único producto que se ha visto que llega a este biofilm, lo disgrega y enseguida nos tomamos la manosa detrás, se enganchan las bacterias a la manosa y las eliminamos cuando orinamos. Esto es un resumen muy resumido. Mirar en el live y veréis que está muy ampliamente explicado. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la menstruación? Imaginaros que tenemos unos biofilms en la vejiga. Los biofilms pueden estar encerrados semanas y meses y estar allá inactivos. Pero ¿cuándo se abre un biofilm para poder hacer la infección de orina? Cuando nos encuentran flojitas, cuando tenemos las defensas bajas, cuando tenemos momentos puntuales de estrés, cuando no tenemos estrógenos y no tenemos defensas para luchar contra las bacterias. Pues claro, por eso muchas personas también tienen cistitis durante la menstruación, porque la falta de estrógenos hace que las bacterias piensen que es el momento oportuno de abrir el biofilm y de podernos infectar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sospecha que tiene biofilm o tiene cistitis recurrentes o cistitis crónicas, lo primero sería disgregar este biofilm con el NAC, con la N-acetilcisteína, como os he comentado antes, y seguidamente poder tomar la manosa para que las bacterias se enganchen a ellas y las podamos eliminar. Como veréis, los estrógenos tienen mucho que ver en las cistitis cuando tenemos la menstruación, porque francamente nos quedamos desprovistas de unos grandes defensores para nosotras. Pero ahora vamos a hablar de la cistitis, dejamos la menstruación. Vamos a hablar de la cistitis relacionada con los anticonceptivos. A ver, hay personas que piensan o se dan cuenta de que cuando están tomando algún tipo de anticonceptivo hormonal, tienen la sensación de que tienen cistitis, que aparecen cistitis. A través de unos estudios os voy a explicar lo que se ha visto. Efectivamente, los anticonceptivos que funcionan al 98% de seguridad son hormonales. Las pastillas anticonceptivas, luego tenemos los parches subcutáneos, luego tenemos los DIUs hormonales. Entonces, ¿qué hacen? Todos los anticonceptivos que llevan hormonas liberan estrógenos y progestina. La progestina es la derivada química de la progesterona. Y entonces me diréis, bueno, pues si tenemos estrógenos y tenemos progesterona, ¿por qué tenemos que tener cistitis? Pues veréis, desequilibran el sistema hormonal de cada persona. Tenemos un aporte extra de estrógenos, tenemos un aporte extra de progesterona que en teoría no lo producimos nosotras, nos viene dado por el método anticonceptivo. Entonces, desequilibramos nuestro sistema hormonal. Esto hay personas que les afecta mucho y les produce una inflamación en la vejiga y en la zona vaginal. Todo esto vuelve a poder hacer que tengamos una cistitis abacteriana por todo este desequilibrio hormonal que existe. Entonces, claro, lo ideal serían anticonceptivos que no tuvieran hormonas, que no liberaran ni estrógenos, ni progestina, ni nada de todo esto. Hay pocos, no tenemos muchos. Los conocemos, son los clásicos, el preservativo masculino, el preservativo femenino, el diafragma y también tenemos el DIU de cobre. DIUs hay 2 tipos, tenemos el de cobre y el que libera hormonas. Si elegimos el de cobre, cuidado, ¿qué hace el DIU de cobre? El DIU, sabéis que tiene una forma de T que se inserta en el fondo de la vagina, en la entrada del útero, bueno, de T así como un paraguas, para evitar que los espermatozoides puedan llegar
en el útero y puedan fecundar. Pero está hecho de cobre. ¿Por qué? Porque el DIU de cobre libera unas partículas de cobre que hacen un proceso inflamatorio en la entrada del útero y un poco en la zona vaginal para prohibir que los espermatozoides puedan llegar adentro del útero. Pero si estamos diciendo que la inflamación nos puede dar cistitis bacterianas, cuidado, el DIU de cobre, que no es hormonal, tiene que ser puesto y utilizado en personas que no tienen ningún problema de temas de cistitis, de inflamaciones pélvicas, vesicales o vaginales, porque el propio DIU nos está produciendo una inflamación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si es una persona que no tiene ningún tipo de problema, fantástico el DIU de cobre, el DIU hormonal y todos los que queráis. Pero si es una persona que ya tiene este problema de base de inflamación vesical vaginal, de cistitis bacterianas a bacterianas, el DIU de cobre en este momento no está recomendado. A ver, evidentemente yo lo que os tengo que decir es que vayáis a vuestro ginecólogo, a vuestra comadrona, consultéis con ella y a ver qué se puede hacer y qué tipo de anticonceptivo os podría dar si es que tenéis este problema inflamatorio. Deciros también que cuando utilicemos métodos anticonceptivos, si tenemos así un poco de problema, vamos viendo que tenemos problemas bacterianas, sobre todo, no olvidéis, hidratar bien las mucosas, hidratar con el Auxilium crema, como os decía, tomar antiinflamatorios para la vejiga, como el Cysticare, tomar antiinflamatorios para la vagina, como el Auxilium Venus. O sea, si vosotros notáis, tenéis la sensación de que hay una inflamación porque os hacéis el análisis de orina, que no me cansaré de repetirlo, y veis que no tenéis bacterias, sobre todo hidratar e intentar recuperar toda esta zona inflamada, ayudarle a desinflamarse. Bien, y luego si es que ya lleváis el DIU de cobre o el DIU hormonal, pues entonces decidir si lo queréis quitar, cambiar o continuar con él. Bien. Sabine, ¿me puedo meter un segundo, interrumpirte? Perdona. Ha llegado ya una de las preguntas calientes. Me esperaba que llegara un poco más adelante con el directo, pero aprovecho y la suelto. A ver, es una pregunta tanto sobre los anticonceptivos cuanto sobre el embarazo. ¿Cómo me imagino que el embarazo, ya me dirás tú, es algo que vamos a hablar en algún momento de este directo? Digamos que lo del embarazo, si quieres, lo podemos dejar para otro momento. La pregunta es la siguiente, de parte de Sonia. ¿Por qué hay mujeres que durante los embarazos y con los anticonceptivos no cogen infección? Entonces, todo lo contrario, una mejora gracias a la toma de anticonceptivos, por ejemplo. Vale, pues yo creo que la respuesta es sencilla. Sonia, ¿no me has dicho? A ver, estamos explicando situaciones que pueden suceder a algunas mujeres, evidentemente no a todas. Nosotros estamos explicando cuándo puede salir la cistitis, ya que es el problema, ¿no? Abacteriana o bacteriana. Pero no descartamos que haya otras personas que no sé mucho el motivo, porque la bajada de estrógenos la tiene igual y la bajada de progesterona la tiene igual. Entonces, si tienen cistitis, mejoran. Es extraño. A ver, también hay que pensar por qué te viene la cistitis cuando no tienes la menstruación. Quizás dejas de hacer algo que haces cuando no tienes la menstruación, quizás haces cosas diferentes, quizás te hidratas más, quizás orinas más, quizás si tienes cistitis por relaciones sexuales no la tienes durante la menstruación, quizás como hay tantas posibles quizás de la cistitis causas. Un desbalance, ¿no? Un desbalance hormonal. Y luego los anticonceptivos, hay píldoras que se toman continuativas sin tener la menstruación y hay píldoras con una interrupción para que baje la menstruación. Entonces, vamos, es un mundo, ¿no? Como tú bien dices. Pero yo pienso que si esta persona tiene cistitis recurrentes o frecuentes o crónicas sin la menstruación y llegada la menstruación esto se para, yo estudiaría muy bien qué hago cuando no tengo la menstruación que me produce la cistitis y qué hago de diferente cuando tengo la menstruación que no tengo cistitis. Porque ya os digo, nos quedamos desprotegidas, que hay mujeres que no les afecta, pero si hay mujeres que les afecta, y además al revés, habría que estudiar el por qué.
Yo creo que sí. Ya, es que parece aquí, más bien, si lo interpreto, no sé si sigue conectada a la Sonia, si eso nos dice algo, si es más un momento de cuando ya a mí no me baja la menstruación y no la tengo debido al embarazo o a la toma de anticonceptivos, estoy bien. Entonces parece ser casi el único factor de riesgo la bajada de la menstruación. Entonces, La bajada de la menstruación. Entonces tendría bueno, sí, tendría que estudiarse bien por qué las tiene cuando no tiene la menstruación. sí, Entonces, sí. explicaría Muchas gracias. Lo del embarazo lo dejamos para más adelante. Ahora viene el embarazo. Hemos hablado de la menstruación, hemos hablado de los anticonceptivos y ahora viene el embarazo. Bueno, en el embarazo se nos lía la mundial en el cuerpo. Imaginaros el embarazo, es que decimos embarazo y parece que esto no es nada. Hacemos un niño dentro de la barriga. Esto es una barbaridad. Entonces, en el momento del embarazo tenemos un caos hormonal en el cuerpo que os explico así brevemente. Mirad, hay una hormona que empezamos a segregar con el embarazo, que es la HCG, que es la hormona que cuando nos hacemos un test de embarazo nos da el positivo si es que está. Esta hormona, la HCG, la vamos a liberar durante todo el embarazo porque es la que se encarga de que el embarazo funcione bien. También es la causante de que los 3 primeros meses tengamos náuseas, vómitos, irritabilidad, pero la necesitamos porque es una hormona que va a llevar a buen término el embarazo si se segrega correctamente durante el embarazo. Luego, tenemos otra hormona que segregamos que se llama la relaxina. Imaginaros, relaxina viene de relax. ¿Qué hace esta hormona? Relajar los tendones, ir relajando los músculos de toda la zona vaginal del canal del parto para que en el momento del parto sea más fácil. O sea, tenemos la TCC, la relaxina, luego tenemos la oxitocina, que es la hormona que nos va a producir las contracciones en el momento del parto. Y además tenemos un subidón de estrógenos y un subidón de progesterona muy alto. ¿Por qué? Los estrógenos ya sabéis que sirven para muchas cosas, para todo nuestro cuerpo, toda la zona uroginecológica, como estamos viendo. Pero es que en el embarazo los estrógenos sirven para que el útero se ablande y el niño quepa bien dentro. Sirven para que todo el sistema óseo del bebé se forme bien. Sirven para el sistema respiratorio del bebé se forme bien. Sirve para que los genitales del bebé se forme bien. O sea, los estrógenos son muy, muy importantes. Por eso, con los que segregamos habitualmente no tenemos suficiente y nuestros ovarios, que son muy inteligentes, dicen, pues ahora doble de estrógenos, doble de progesterona. La progesterona también es muy importante porque la progesterona trabaja junto con los estrógenos para la buena implantación del embrión en el útero. O sea, tenemos un caos hormonal, por eso nos dicen, no, es que está embarazada, tiene un cambio hormonal importante. Pues sí, pues bastante importante. Entonces la pregunta será, vale, perfecto, Sabine, pues si tenemos tantos estrógenos y tenemos tanta progesterona, ¿por qué tenemos cistitis? ¿No nos has dicho que los estrógenos nos protegen? Bueno, pues sí, mirad, resulta que las mujeres embarazadas, un 10% de mujeres embarazadas no se libra de tener cistitis, a pesar de tener duplicados los estrógenos y la progesterona. ¿Pero por qué? Mirad, primero, los riñones funcionan mucho más durante el embarazo, producimos mucha más orina y la orina, cuando orinamos, se puede quedar estancada en la vejiga y si ha entrado alguna bacteria ya y la orina la tenemos estancada, fácilmente podemos tener una infección de orina. Además, mirad lo que pasa durante el embarazo. Mirad. Esto, me pongo de pie aquí. Esto es el cuerpo de una mujer no embarazada y aquí abajo tenemos vejiga en amarillo, que no sé si se ve bien, útero en rojo. Esto lila son los intestinos. Llegamos a estar embarazadas, mirad el útero lo que hace. Desplaza, por supuesto, los intestinos, pero mirad la pobre vejiga cómo está. Está aquí debajo, chafadísima, debajo del útero. ¿Qué pasa? Primero que tenemos unas ganas de hacer pipí terribles. Es aquello de cada 2 horas voy a hacer pipí, pero sin síntomas de cistitis. Sencillamente es que a partir del 6º mes, que es cuando hay más infecciones de orina, está completamente chafada la vejiga y líquido que entra tiene que hacerlo salir, porque claro, no tiene la capacidad habitual. Pero el factor más importante que existe
para el tema de las infecciones de orina en el embarazo, es que al mover todos estos órganos, la uretra queda más cerca de la vagina y del ano. ¿Qué pasa? ¿Os acordáis de este dibujo de aquí? Aquí tenemos la uretra, aquí la vagina, aquí el ano. Aquí tiene cierta distancia entre uno y otro, pero bien poquita. Pero esta distancia, al moverse todos los órganos, queda muy acortada. Si hemos ido a defecar, por lo que sea no nos hemos podido limpiar bien, quedan bacterias afuera de la zona anal. ¿No os he dicho que las bacterias pueden moverse? Pues muy fácil. Van andando, se desplazan, suben por la uretra y nos hacen una cistitis. Pensar que esto es el corte sagital de una mujer no embarazada. Si os enseño la de la embarazada, todo esto está muchísimo más junto. Lo mismo con la vagina. Imaginar que tenemos, bueno, pues una infección vaginal, una bacteriana, tenemos bacterias en el exterior, las bacterias se mueven y fácilmente suben por la uretra y nos hacen una cistitis. ¿Esto qué pasa? Normalmente sin estar embarazadas. Cuando estamos embarazadas, como todo esto abajo, en la zona del perine, se junta, queda absolutamente uno al lado del otro y las bacterias, insisto, en que se mueven, es mucho más fácil que lleguen a la uretra, suban y hagan una infección bacteriana por haber ascendido a través de la uretra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, por supuesto, beber líquidos, orinar, por supuesto, buena higiene cuando vamos al baño, por supuesto, pero también podríamos tomar durante el embarazo la manosa, porque la manosa, os recuerdo que es un azúcar que viene del abedul, que no se metaboliza por el cuerpo, que no sube los niveles de glucosa, que es completamente inocua y ya se ha visto que en los embarazos se puede tomar. Entonces, ¿por qué no tomar el sobrecito de manosa profiláctico para poder prevenir posibles cistitis durante el embarazo? Esto sería una idea que podríamos hacer para evitar el embarazo. Aparte, tenemos todas las causas. Aparte de esta, tenemos las causas que cistitis poscoitales podemos tener, que cistitis porque no bebo mucho, que cistitis porque no orino suficiente, que cistitis por sistema inmunológico bajo, o sea, todas las causas que ya sabemos, pero además en el embarazo, el juntarse tanto los tres orificios, ano, vagina y uretra, hace que las bacterias tengan muchísima más facilidad para poder subir por la uretra. Recomiendo muchísima higiene, que me imagino que todo el mundo lo hace. Cuando vamos a defecar nos tenemos que lavar con agua y jabón y sobre todo de delante hacia atrás, nunca al revés, sino haríamos que las bacterias fueran hacia adelante, subieran por la uretra y nos hicieran infección de orina. Una buena higiene, una buena hidratación también, aunque estamos de estrógenos por las nubes, pero igualmente, tantos estrógenos tenemos que a partir del segundo trimestre del embarazo muchas mujeres tienen muchísimo deseo sexual. Pues normal, nos han doblado los estrógenos que ya normalmente hacen que tengamos deseo sexual, pues si nos lo han doblado, pues doble deseo que tenemos. No os preocupéis que esto es normal. Hay gente que dice, no lo entiendo, estoy embarazada y no pasa nada, son los estrógenos. Toda la culpa lo tienen los estrógenos, esto es perfectamente normal. Entonces, mucha higiene, seguir bebiendo agua, seguir orinando frecuentemente, que con el embarazo ya se hace, y tomar una dosis preventiva de manosa también podría ser otra opción. Perdona. Y ahora llegamos a la última fase. Hemos visto la menstruación, los anticonceptivos, el embarazo, y ahora llegamos a la menopausia ya. Entonces, menopausia es aquel periodo que está comprendido aproximadamente entre los 40 y 55 años de forma natural. Hay una premenopausia, que es antes de los 40, que esto lo pueden tener mujeres pues, con problemas que hayan tenido oncológicos, anomalías genéticas, los tratamientos de quimio y de radio. Esto pueden hacer que la persona tenga una premenopausia. Pero tengamos la premenopausia o tengamos la menopausia, los síntomas son los mismos. Os voy a explicar. Mirad, durante la premenopausia vamos perdiendo cantidad de estrógenos y vamos perdiendo cantidad de progesterona. Evidentemente no los perdemos de golpe, menos mal, todo va a ir poquito a poco, para irnos dando cuenta
y darnos tiempo de irnos preparando e ir solucionando poco a poco los pequeños, no diremos problemas, sino cambios que tenemos las mujeres en la menopausia. Entonces, si os digo que bajan los niveles de estrógenos y progesterona hasta llegar a no tener nada a lo largo de estos años de premenopausia y menopausia, como podéis comprender, todo lo que os he explicado que hace de bien en los estrógenos en nuestro cuerpo, se nos va. ¿Qué pasa en la vagina? Pues sequedad vaginal. Evidentemente no estamos tan lubricadas. Nuestra flora de Doederlein empieza a no ser de tan buena calidad. Si no tenemos la flora de Doederlein para protegernos, podemos tener más infecciones vaginales, sean vaginosis, sean micosis. Y luego, como está menos elástica la vagina, podemos tener dolor en las relaciones sexuales. Pero todo esto va apareciendo poquito a poco y podemos ir poniendo remedio. No quiero asustar a nadie, ¿eh? La menopausia es otra etapa en la mujer, no pasa nada. Entonces, todas esas hormonas que durante la vida fértil nos han estado ayudando van desapareciendo y lo primero, como os digo, que se nota en la vagina es la sequedad, la falta de elasticidad. Tranquilas, hidratar, hidratar e hidratar. ¿Es lo primero que perdemos? Pues hidratamos. Vamos a hacer lo que los estrógenos hacían, darnos una buena lubricación vaginal, darnos una buena elasticidad vaginal a través de el Auxilium crema, por ejemplo, que yo os mencionaba. Me decía una doctora una vez, ¿no te pones crema en la cara y en el cuerpo? Pues cara, cuerpo y bajos. Hay que hidratarlo todo ya a partir de un momento. No vale solamente la cara y el cuerpo. Entonces, con esta hidratación diaria, que podemos ir variando de cremas, podemos ir haciendo diferentes cosas con las cremas, podemos conseguir que nuestra vagina no se seque tanto, no tengamos dispauremia, se llama el dolor cuando tenemos relaciones sexuales, y podemos intentar hasta reconstruir un poquito nuestra flora de Doederlein. Hay el Auxilium Venus, ¿no, Olivia? El Auxilium Venus, que sirve para reconstruir toda nuestra pared vaginal para que esté en mejores condiciones. Pero si esto pasa en la vagina, ¿qué os pensáis? ¿Que en la vejiga no? Claro. La vejiga, que tiene su capa protectora para que el urotelio esté protegido y sea una capa antiinflamatoria, que está en perfectas condiciones porque tenemos estrógenos, pues también se queda el urotelio muy desprotegido. Incluso hay gente que cuando tiene la menopausia bebe alcohol y el alcohol, ella nota que luego tiene como una sensación de escozor en la vejiga, porque este urotelio queda desprotegido y todo le ataca más, incluso el mismo pH de la orina. La orina es ácida por normal y entonces ataca más el urotelio. Lo mismo, tenemos que reconstruir toda la capa interna de la vejiga. Tenemos que ir poniendo los ladrillos de nuestra capa protectora para que luego no tengamos problemas. Vuelvo a hablar del Cysticare porque es que es un producto que funciona muy bien y que va reconstruyendo la parte interior de la vejiga. Todo recuerdo que no son medicamentos en absoluto, que todos son cosas naturales que nos ayudan. Por supuesto, en la menopausia hay muchos tratamientos para poderla pasar si alguien sufre una menopausia muy aguda, tratamientos hormonales, que todo esto hay que hablarlo con los ginecólogos. Nosotros os planteamos otra vía para poder pasar la menopausia. Entonces, luego, fijaros, hay una cosa muy curiosa en la menopausia. Si nosotras tenemos en la vagina nuestra flora de Doederlein, una entrada de bacterias, tenemos las bacterias ahí instaladas, tenemos una vaginosis, por ejemplo, aún no nos hemos dado mucha cuenta, tenemos relaciones sexuales, nuestra pareja sexual se va a contagiar. Los hombres tienen, no sé si es una ventaja o una desventaja, que tienen mucho menos síntomas cuando tienen algún tipo de infección urinaria o alguna bacteria metida por la vagina. No se dan cuenta enseguida, así como nosotros tenemos enseguida que si el flujo huele mal, que si orino y me escuece, ellos no. Entonces, esta pareja sexual ha recogido estas bacterias que teníamos en nuestra vagina y en la próxima relación sexual nos la van a volver a poner. Tendremos quizás una cistitis bacteriana y diremos, son cistitis poscoitales. No, no son, bueno, también son cistitis poscoitales, pero es que vienen de nosotras mismas. Entonces, tenemos que cuidar mucho nuestra flora vaginal para que esté en buenas condiciones y si entra algún germen por allá, lo puedan aniquilar como hacía cuando teníamos estrógenos y progesterona. Entonces, como ya os digo, antes de decidir
si tenemos una cistitis bacteriana o abacteriana. Súper importante, análisis de orina. No hagamos nada sin tener la constancia en cualquier momento de nuestra vida si estamos sufriendo una bacteriana o una abacteriana. Porque una bacteriana se trata, como lo habéis visto, con antibióticos quien quiera o Ilmanosa-INAC otras personas, y la bacteriana es calor en el suelo, en la zona pélvica, es cistiquer, es otro tipo de tratamiento. Todo se puede ir solucionando, todas las etapas de la vida se pueden tener cistitis, pero todas pueden ser solucionadas. Existen estos buenos productos. Yo, si veis mi primer live, no paro de dar las gracias a Deacos, porque es verdad, porque yo era una cistítica, pero de aquellas terribles, y soy enfermera de urología, que esto es lo más divertido, y no conseguía salir de estas cistitis que eran recurrentes y crónicas. Y gracias a este otro enfoque más natural, con el NAC sobre todo y el auxilio Humanosa, con la crema, todo esto, yo he conseguido salir de este círculo vicioso que yo he pasado, menstruación, anticonceptivos, todas las etapas las he pasado con cistitis y he conseguido salir. De hecho, ya llevo creo que ya son 6-7 años sin tener ninguna cistitis. Ahora, por supuesto, hay que cuidarse. Una, cuando es cistítica, como digo yo, es cistítica para toda la vida. Lo que pasa es que la podemos ir previniendo y podemos hacer muchas pequeñas cosas para conseguir que no nos llegue la cistitis. Os animo, pues, a ver los lives anteriores, como os he comentado, estos 3 lives que ya ha hablado, creo que tenéis muchísima información y hoy que quede claro que hemos hablado de la cistitis relacionada con el tema hormonal para las personas que sospechen que tiene que ver con el tema hormonal, pero que la cistitis, os vuelvo a repetir, es una patología multifactorial. Espero que os haya gustado la exposición de hoy, el live de hoy. Olivia. Mucho, y no te creas que tenemos 2 preguntas calientes para ti, pero aprovecho la ocasión para recordar para subrayar, perdona, lo que tú acabas de decir. Aquí, obviamente, hemos enfocado en los comentarios, hay todos los live anteriores con enlaces para que las personas puedan tener una idea de digamos, hasta ahora los temas que hemos estado viendo juntas. La cistitis es una enfermedad, una patología multifactorial. Entonces, tanto en caso de cistitis con bacterias, cuanto en caso de cistitis sin bacterias, hay que recordar que obviamente donde hay bacterias puede haber y casi siempre hay también una presencia de una fuerte inflamación. Entonces muchas veces las bacterias y la inflamación conviven. De allí hay que poner en marcha, como has dicho bien tú, las medidas de higiene, la alimentación alcalina, las micciones fisiológicas, beber correctamente, descartar problemas de, yo qué sé, de suelo pélvico, de contracturas, el papel de la pareja sexual si tenemos cistitis poscoital, pero vamos, que dentro del gran manejo de nuestra cistitis, tanto bacteriana cuanto inflamatoria, luego hay estos matices. Es la menstruación o el embarazo o la menopausia mi factor de riesgo o uno de los tantos factores de riesgo. Más allá del manejo global, pongo en marcha otras pequeñas herramientas a mi disposición. Lamentablemente, a veces los factores de riesgo son tantos y son paralelos. Puede pasar que una persona tenga una cistitis con bacterias debido a las relaciones sexuales, pero muchas veces es poscoital, relacionada con el ciclo hormonal, es de lo que como, es de lo que bebo. Entonces, es por esto que insistimos tanto en encontrar nuestro camino, nuestros matices y de ahí nuestro abordaje. Tú has hablado en general, obviamente, mencionando para los que ya conocen algunos productos o algunos principios activos o ingredientes, para los que no nos conocen, bueno, los principios activos se pueden encontrar, ponernos en contacto con nosotros en la página web, en nuestro blog, vamos, sea donde sea. Es importante que cada abordaje sea extremadamente personalizado. Hay personas que tienen una fuerte inflamación, que tienen que manejar la inflamación durante un tiempo. Hay personas que están súper bien, que solo tienen una sintomatología aguda durante el momento de la menstruación. Obviamente, en ese caso, el manejo será más bien puntual, no será tan extendido. Entonces, por cualquier cosa, obviamente, estamos todas disponibles y pueden, quien sea puede contactar con nosotras. Eso quería decir. Y ahora las 2 preguntas calientes que, como siempre te digo, que
si consideramos que son material para otro directo, que salen un poco, yo las considero bastante pertinentes, que se pueda por lo menos dar una respuesta breve. Pero sea lo que sea, por cualquier cosa, si la respuesta que Sabine nos va a poder dar no tiene suficiente tiempo, lo que sea, la dejamos para otro momento, la enfocamos de otra manera. Entonces espero que la gente no nos perdonara esto, pero intentamos hacerlo siempre, ¿no? Mejor que podemos. Una es caliente y la otra es muy, muy caliente. Empezamos con la con la cálida. La cálida es la relación entre el DIU y los biofilms. Tú lo has mencionado brevemente esto, pero yo creo que la gente sigue insistiendo mucho en entender estos biofilms, que no se pegan, pero ¿dónde están? ¿Por qué el DIU está tan relacionado con la presencia de biofilms? Vale, primero hay que saber que biofilms podemos tener en todo el cuerpo. En donde hay bacterias puede haber un biofilm. Lo que pasa es que como hablamos nosotras de la zona genitourinaria, nos referimos de los biofilms en pues, la vejiga, que es donde tenemos la cistitis. Pero es que además se ha visto que los biofilms, aparte de estar en lo que es la materia viva, que es, por ejemplo, nuestra vejiga, que es lo que estamos hablando nosotros, también pueden llegar a instalarse en material inerte, como por ejemplo puede ser un DIU, una prótesis que tengamos dentro, o sea, material que no sea nuestro propio cuerpo. Se pueden instalar allá y se esperan allá el momento adecuado de abrirse. Todo esto es fruto de una investigación que se ha hecho para ver los biofilms, qué eran, dónde estaban y por qué existían. Y ya os digo que se ha visto incluso, hay biofilms que pueden estar fuera del cuerpo, son otros tipos de biofilms, pero en una mesa unas bacterias pueden llegar a hacer un biofilm. Bueno, esto es otra historia. Pero dentro de nuestro cuerpo, cualquier tipo de material que tengamos, ya os digo, prótesis, implantes, DIUs, cobre, que esto es material, puede instalarse el biofilm en estos materiales. Es muy interesante lo que dice, porque la pregunta era más allá, en privado, un testimonio, y me imagino que por esto haya sido enviada también por privado, que era nada más quitarme el DIU, la cistitis ha desaparecido. Ahora, dejando por un segundo todo el tema hormonal, de desbalance hormonal, de lo que hacía, porque a veces también los métodos anticonceptivos, corrígeme si me equivoco, no siempre son los mejores para nosotros. Hay personas también que tienen que ir con la ayuda del ginecólogo adaptando el mejor anticonceptivo. Entonces, a veces es un camino que requiere un poco de esfuerzo, pero ha sido en plan, me lo he quitado, la cistitis ha desaparecido. Luego, desaparecido hay que tomarlo entre comillas porque no conocemos el marco y todo el historial completo, pero podría ser la explicación, el biofilm, por ejemplo, una de las explicaciones. Podría ser perfectamente, podría ser también otra vez la inflamación que produce el DIU, sea de cobre, sea hormonal, también nos produce esta inflamación. Quizás al quitarse el DIU, esta inflamación ha reducido y ya no tiene la sensación de cistitis, que sería en este caso bacteriana, o puede ser francamente que unos biofilms se hayan podido disgregar bueno, disgregar no, porque entonces se hubiera atacado. Hubieran podido salir con el DIU. Claro, evidentemente cada caso no lo podemos decir. Pero yo he conocido mucha gente que tenía cistitis con el DIU y que al final el ginecólogo recomienda sacar el DIU a las personas con mucha cistitis, sin explicar todo lo que nosotros explicamos, pero la explicación del ginecólogo es, oye, pues sácate el DIU, y yo conozco mucha gente que ha sacado el DIU, o sea, que algo hace el DIU, porque la cistitis, en la mayor parte de las mujeres, suelen desaparecer cuando se sacan el DIU. Sea que el biofilm está ya anclado y sale, sea que ya no produce la inflamación, sea lo que sea. Si es hormonal, deja de segregar estas hormonas que nos hace del desequilibrio hormonal. No sabemos mucho el por qué la causa, bueno, yo no la sé mucho el por qué la causa, porque son varias, pero se van las personas que tienen cistitis recurrentes, se les tamiza muchísimo el tema. Y sí, obviamente, sí, sin querer desaconsejar el DIU en ningún momento, solo para invitar a evaluar con el ginecólogo el mejor abordaje para cada uno de nosotros, de nosotras. Por supuesto, una persona que no tiene ningún problema de cistitis, por supuesto que se ponga un DIU detrás de otro durante toda su vida, si le funciona, pero hablamos de, vamos rizando el rizo sobre posibles
causas de una cistitis, todo con el ánimo de ayudar a estas personas que tienen cistitis, que francamente es una patología muy, muy, muy pesada, por decirlo en plan bonito, pues poder conseguir ayudarlas para que lo dejen de tener, o por lo menos que la controlen. Claro, Que claro, por supuesto, tengan por supuesto. información. Hay que tener la información de las patologías para poderlas llegar a controlar o curar. Si no tenemos la información, no sabemos qué camino coger. Vamos a oscuras, por supuesto. Es por esto que, ¿no? Siempre el camino de conocer a nuestra cistitis, digamos, es lo gordo, ¿no? Siempre lo decimos, es el gran trabajo, y de ahí se empieza todo lo demás. Y ahora yo creo que esta va a ser la última pregunta, la bomba, que esta también me había extrañado que no, vamos, que no saliera al principio del directo. Sin obviamente yo me limito a leer textualmente la pregunta sin querer meternos ni en contra de los urólogos, absolutamente son nuestros amigos y los necesitamos más que a nadie en esta batalla para ganarla, pero ¿qué pasa cuando se me receta se me indica un tratamiento antibiótico después de cada coito? Esto tiene que ver con la menstruación, el ciclo hormonal, no mucho. A ver, es verdad, no solamente los urólogos, sino yo conozco médicos de familia que cuando viene una persona con cistitis recurrentes, poscoitales, como le queráis llamar, da igual, al final ya, como no sabe qué hacer, receta un antibiótico poscoital, a ver si tenemos suerte que entonces no tenemos cistitis. Os voy a dar mi opinión personal. Esto es una barbaridad. Primero, no sabemos qué tipo de bacteria es la que nos hace la cistitis. O sea, ante todo, evidentemente... Si hay bacterias. Si hay bacterias, mirad, el antibiótico, ¿qué hace? Perdona. Primero, intentar matar estas bacterias. Pero, ¿y si estas bacterias están en un biofilm? Nos están dando un antibiótico que no va a llegar para nada a las bacterias, porque están dentro de su biofilm. A lo mejor, como están dentro del biofilm, decimos, uy, el antibiótico me ha ido muy bien porque, mira, no tengo cistitis, pero porque están las bacterias dentro de su biofilm. En el momento en que se abra el biofilm, da igual, vais a tener una cistitis, porque este antibiótico va bien para estas bacterias, si es que no lo sabemos, porque las bacterias cuando están en un biofilm no se detectan en el análisis de orina. Por lo tanto, mi opinión personal, enfermera de urología, antibiótico poscoital ni de broma, manosa poscoital, porque si entra una bacteria durante el acto sexual, que esté ahí la manosa preparada para que la bacteria se enganche, orinemos y lo saquemos. El antibiótico poscoital, además, los antibióticos tomados así poscoitales pueden hacer más resistencia al antibiótico. Estamos dando antibiótico a ciegas, producen resistencias, tenemos efectos secundarios con la toma de antibióticos, se nos carga la flora intestinal, se nos carga la flora vaginal. Llevo una hora explicando que la flora vaginal es tan importante para podernos proteger de gérmenes externos y el antibiótico se nos carga la flora. Quedamos a expensas de poder tener micosis, vaginosis. No, o sea, mi opinión es que no. Cada uno que haga lo que quiera, por supuesto. No, a los antibióticos, tampoco la monodosis famosa, no digo el nombre, pero la monodosis famosa que te dicen, bueno, pues tómatelo 2 sobres que se te irá enseguida. No. Este antibiótico va a llegar a las bacterias, tiene biofilm, mis bacterias, es el antibiótico adecuado a mis bacterias, se me va a cargar la flora intestinal y la flora vaginal. A ver, son muchas preguntas que creo que... No, es por esto. Las preguntas que estás haciendo tú yo creo que deberían ser las preguntas que nos hacemos al urólogo. Es decir, ¿es mi primera cistitis no complicada de la vida? ¿Es mi cistitis recurrente desde hace 37 años? Ya cambia mucho, ¿no? El abordaje. Es la primera vez, es un lunes y el mismo lunes estoy en el urólogo, la abordo de una manera, vamos, X tantas veces que tengo recurrencia. Yo creo que la pregunta, por esto la he soltado porque merecía la pena ser soltada, obviamente está más relacionada
con, yo me imagino, una cistitis recurrente bacteriana. Entonces en los comentarios hay los enlaces de todos los directos sobre cuáles son las causas de la cistitis, qué es la cistitis, sus matices, diferencias, cuáles son los factores de riesgo. Yo creo que más bien apareció en los comentarios liada con todo el tema de los anticonceptivos, perdona, el uso de preservativo, cuando tú has mencionado el papel de la pareja sexual. Yo me imagino que iba siguiendo un poco, ¿no? Porque si no, sí tiene que ver, pero no directamente tiene que ver con el ciclo hormonal. Entonces, para esta persona, digamos que si tenemos sospecha y no estamos usando un anticonceptivo como el preservativo y el mantener relaciones sexuales, o es más bien un componente inflamatorio, o si es sexo sin protección con la misma pareja, echar un vistazo también a la pareja, en este caso sería masculina, con exudado uretral, cultivo de orina y espermiocultivo. Entonces, esto, digamos que tenía que ver... Sabemos que no es fácil que los hombres se quieran hacer un exudado uretral, un análisis de orina aún y un análisis de esperma, pero es necesario, si tenemos siempre la misma pareja sexual y cada vez tenemos cistitis poscoitales, una de las posibles causas, que no digo que sea esta, una de las posibles causas puede ser que el hombre sea un reservorio de bacterias y, como os he explicado antes, ellos no tienen síntomas como tenemos nosotras. Al final tienen una infección bacteriana muy grande e incluso, aparte de la vejiga, puede llegar hasta la próstata, ahí empiezan a tener síntomas, pero si no, son bastante asintomáticos. Por lo tanto, para descartar, tienen que hacerse estas 3 pruebas que no les hace mucha gracia, pero tendrían que hacérselo. Y si no, y aparte, la persona que esté afectada de este tipo de cistitis poscoital, tomar manosa poscoital de Manoro, que es una manosa que se toma sublingual, que está después de las relaciones sexuales, que va directamente a la vejiga y recoge cualquier tipo de bacteria que haya podido entrar y la elimina cuando nosotras orinamos. No, está muy bien dicho lo que dices, sobre todo porque llegará un momento en que yo, por ejemplo, estoy poniendo en marcha todas las medidas necesarias para dar con la causa o las causas de mi problema y digo, no tengo disbiosis vaginal, tengo un tránsito intestinal efectivo, he tomado todas las medidas de higiene, me cuido, me he hidratado, no tengo contracturas del suelo pélvico, un prolapso, todo lo que pueda hacer, y me ha desaparecido la cistitis. ¿Será porque he tomado de manosa? ¿Será porque la pareja está limpia? Vamos, son a veces muchas preguntas. Ahora yo las digo en palabras simples, pero siempre queda la duda de, y también la toma de manosa de por vida se puede hacer tranquilamente porque hay ningún efecto secundario, hasta la podemos extender y ofrecer a nuestros varones, ¿no? A nuestras parejas sexuales. Pero, a ver, investigar, que es lo más importante y digamos la base de nuestro iceberg, lo que no se suele ver, pero que sí está ahí. Bueno, yo invito a todas las personas que si tienen más preguntas, más dudas, si algo no ha quedado claro, de seguir comentando. Este vídeo quedará colgado en la página Facebook de Aguas España, se compartirá en nuestras redes sociales. Le vuelvo a agradecer su tiempo, su cariño, su paciencia a Sabine, que es siempre muy clara, muy organizada, con sus esquemas y tal. Espero que le ayude a alguien este directo y nos vemos para el próximo capítulo, que ya tenemos otras ideas, digamos, para estos directos del viernes. Pues yo deseo a todo el mundo un feliz fin de semana, cuidarse y nos vemos pronto. Y muchísimas gracias, Sabine, por el tiempo y por todo. Siempre a ti, gracias. Buen fin de semana. Hablamos pronto. Un saludo a todos. Chao, hasta luego. Chao, chao.